Habíamos visto anteriormente que la filosofía como búsqueda de conocimiento surge, según Aristóteles, del asombro, la admiración o la extrañeza frente a lo existente, ¿no? Y comporta una búsqueda de significado, búsqueda de sentido, que es común al ser humano, común a todo ser humano, es una experiencia primigenia relacionada con el origen del ser humano como tal, en cuanto a ser con lenguaje, que a partir de los significados presentes en el lenguaje busca también significados y el sentido del existente. Por lo tanto, es una experiencia inherente, propia de él, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, por lo cual cualquier cultura en cualquier época buscó, buscó el conocimiento y buscó el sentido de las cosas, su significado, y encontró diversas visiones de mundo que se plasmaron en las diferentes culturas. Por lo tanto, toda comunidad tuvo una visión del mundo, una filosofía, aunque no la llamara así. Finalmente, filosofía es un término griego, pero en su realidad, como visión de mundo, producto de una búsqueda de significado y de conocimiento, existió en toda comunidad humana, eh, antes de los griegos, en diferentes culturas, y después de los griegos, ¿no? Independientemente de ellos. Por lo tanto, la afirmación de que la filosofía comienza en Grecia puede mostrarse como una afirmación convencional, puesto que cada pueblo tuvo su propia visión de las cosas y una búsqueda que le llevó a ella, y por tanto una filosofía. Eso nos hace considerar de que los pueblos en América, antes de la llegada de los españoles, tenían sus lenguajes, sus culturas y su visión de las cosas, por lo tanto sus filosofías, si podemos llamarla así. Pero cabe la pregunta si a nivel latinoamericano existe una filosofía, es decir, existe una filosofía probablemente latinoamericana, más allá de la que pudiesen haber tenido o tienen aún eh, los pueblos, digamos, aborígenes, ¿no? La respuesta a esta pregunta es que efectivamente existe una filosofía y podríamos decir un pensamiento también. Ambos términos son correctos para hablar de lo mismo, ¿no? Existe la filosofía latinoamericana y también podemos hablar del pensamiento latinoamericano. Eh, Ambos se corresponden de algún modo, se retroalimentan, ¿no? La filosofía latinoamericana tiene sus primeros antecedentes en varias corrientes de pensamiento que surgen a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, buscando plantearse la problemática de la prolongada situación de sujeción de América Latina a poderes exteriores, sujeción o dominio, ¿no? Sometimiento, que se expresaron primero en un colonialismo militar, después en un colonialismo económico y finalmente un colonialismo cultural. Colonialismo militar ya sabemos lo que es, el colonialismo económico es pues, la sujeción o la dominación a partir de instancias económicas. El colonialismo cultural es el hecho de haber adoptado una serie de concepciones e ideas que no provienen del ámbito latinoamericano, sino que provienen del ámbito exterior a él, ¿no? La situación de sometimiento de América Latina obviamente parte con la primera invasión y colonización posterior de las monarquías hispano-portuguesas. Después sucede a partir de relaciones de subyugación planteadas por instancias mercantiles y económicas, ¿no? Monetarias. Ahora, hay que hacer una salvedad aquí porque el comercio no necesariamente plantea situaciones de sometimiento, ¿no? Más bien es el comercio junto con las instancias monetarias o financieras la que plantea un tipo de relación desigual. El comercio libre, a pesar de que sabemos que existe un ámbito que se denomina a sí mismo que busca, se supone, el comercio libre, que en realidad es todo lo contrario, ¿no? Lo que busca es la monopolización, lo que busca son relaciones desiguales y sometimiento a partir de instancias monetarias. Entonces hay que hacer esta distinción. Una cosa son las finanzas que no es comercio. La finanza lo que busca es una relación de endeudamiento
y una ventaja a partir de esta relación de endeudamiento, porque quien endeuda de algún modo sujeta o domina a quien es endeudado, ¿no? En cambio, el comercio siempre fue una relación entre iguales, ¿no? Cuando aparece la finanza, esta relación se ve eh, trastocada, ¿no? Por lo tanto, esta relación de subyugación viene no a partir solamente del mercado, como se dice, sino de instancias monetarias. Ante todo, de instancias monetarias que trastocan el mercado, ¿no? Lo hacen, le cambian su naturaleza de relación entre iguales, ¿no? Y estas instancias monetarias vienen surgidas principalmente en esta época desde el mundo anglosajón, ¿no? Inglaterra y Estados Unidos. Podríamos citar algunas fuentes de inspiración del pensamiento latinoamericano. Primero, en los artífices de la independencia latinoamericana del imperio español, Simón Bolívar y otros, ¿no? Pero luego también en la Revolución Mexicana de 1910, que concede un fuerte impulso al desarrollo del pensamiento latinoamericano. Esta Revolución Mexicana se plantea como una lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz, quien estuvo en el poder 35 años, desde 1876 hasta 1911. Por lo tanto, el último año de la dictadura de Porfirio Díaz, el pueblo mexicano se había ya levantado en armas. Ahora es importante destacar, pues está relacionado con el tema, que ya lo vamos a ver, uno de los antecedentes de la Revolución Mexicana es un sentimiento de fuerte nacionalismo producido porque 40 años antes de iniciada la dictadura de Porfirio Díaz, México pierde gran parte de su territorio frente al expansionismo norteamericano. Efectivamente, si ustedes ven el mapa, los grandes territorios de California, Nuevo México y Texas, que eran parte de México, fueron anexionadas a Estados Unidos a partir de una época en que Estados Unidos consigue y obtiene, reclama primero a España los territorios de Florida, que están en la parte superior del Golfo de México, y obtienen también Luisiana, que era parte del dominio colonial francés, y una vez obtenidos estos territorios reclaman todo lo que viene hacia el oeste, ¿no? Entonces obtienen California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona, parte de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Es un territorio enorme, casi una tercera parte de lo que era México antes, y eso produce, aparte digamos, del trauma que implica, un fuerte nacionalismo, ¿no? Una fuerte reivindicación de lo propio. Ahora, otras fuentes de inspiración del pensamiento latinoamericano son, primero, la teoría de la dependencia. Esta es una teoría elaborada entre las décadas de los 60-70 por sociólogos que frente a la situación de estancamiento socioeconómico latinoamericano permanente y una teoría que se postulaba por aquellas épocas desde ciertas instancias internacionales que plantean básicamente que esa estructura de países de desarrollo y países no desarrollados iba a ser superada a partir de la industrialización. Eh, Uno de los contextos determinantes de esta situación, de la emergencia de la teoría de la dependencia, fue la crisis de 1930, ¿no? En la que unas décadas después, varios sociólogos me plantean que finalmente esta idea de que los países no desarrollados o en vía de desarrollo van a lograr el desarrollo a partir de la industrialización es de algún modo falsa. ¿Por qué? Porque plantea que la economía mundial posee un diseño que es asimétrico, desigual, y que además es perjudicial para los países llamados subdesarrollados, ¿no? Que les asigna, por otra parte, un rol de subordinación y de producción o un mero rol de producción de materias primas, y que finalmente las decisiones fundamentales son tomadas desde la metrópoli y los mayores beneficios van a los países centrales. Esta idea de países centrales está relacionada con dos conceptos que son centro y periferia. Obviamente el centro son las metrópolis, los países desarrollados, y la periferia son los países que quedan supeditados a estos otros países centrales o metropolitanos, ¿no?
Y también explicada esta teoría de la dependencia a partir de la dualidad de metrópoli y satélite. Satélites son los países periféricos, ¿no? Países que quedan subordinados a un orden que, en los cuales existen países de primer mundo y los países no desarrollados. Otra de las fuentes de inspiración del pensamiento latinoamericano fue la teología de la liberación, que es una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes, tanto católicas como protestantes, y que nace en América Latina en la década de los 60, y que se caracterizó por considerar que el Evangelio exigía una opción preferencial por los pobres, y que había que recurrir a las ciencias sociales para definir la forma en que debía llevarse a cabo esta opción. Ahora, la teología de la liberación tiene vínculos con la teoría de la dependencia y asimismo con la llamada pedagogía del oprimido, que es la expresión dentro del ámbito de la pedagogía de las ideas de Paulo Freire, que lleva al terreno de la pedagogía esta opción preferencial por los pobres, ¿no? Y que decía que en pedagogía había que procurar una enseñanza que planteara una liberación de los oprimidos y no un replicar el esquema que mantiene las situaciones como están, ¿no? Ahora bien, la filosofía latinoamericana hace referencia a un proyecto que propugna una contextualización, es decir, poner en contexto la filosofía europea, ¿no? ¿Qué contexto? Pues en el contexto del ámbito latinoamericano, es decir, elaborar una filosofía propia, anclada en la idiosincrasia, que quiere decir el modo propio de ser, y en las realidades particulares de latinoamericanas, que son distintas a las europeas, ¿no? Y a otros lugares del mundo. Y este proyecto se desarrolló durante el siglo XX en tres vertientes principales. Primero la vertiente ontológica, luego la vertiente historicista y la vertiente liberacionista. La vertiente ontológica, también llamada americanismo filosófico, es aquella que reflexiona sobre la identidad nacional o continental. Se llama ontológica porque onto en griego es ser. Entonces esa es aquella vertiente que se pregunta por cuál es el ser del latinoamericano, ¿no? Que también puede ser referido a contextos locales, ¿no? Que es el ser chileno, que es el ser argentino, que es el ser peruano, que es el ser, etcétera, ¿no? Pero también como una pregunta acerca de qué es lo que nos hace a todos estos pueblos distintos, cuál es el común denominador, qué es lo que nos hace ser latinoamericanos. Luego, la vertiente historicista, que busca una comprensión filosófica de la historia de América Latina y también una formulación de una historia de las ideas del continente, ¿no? Cómo surgen, cómo va surgiendo las ideas en la región y cómo se va articulando un discurso y se va desarrollando en un discurso de lo propio. Y finalmente la vertiente liberacionista o filosofía de la liberación, que reflexiona sobre las condiciones para la emancipación política, económica y cultural de los pueblos latinoamericanos. La vertiente ontológica surge básicamente en México a partir de las primeras décadas del siglo XX, como vimos, fruto del ambiente nacionalista que había generado la Revolución Mexicana. Esta Revolución Mexicana que tenía no solo este carácter nacionalista, sino también antiimperialista y antioligárquico, y que promovió en México una reflexión sobre el ser del hombre mexicano, ¿no? ¿Qué es lo que qué era ser mexicano? Y también qué era ser latinoamericano. Y se traduce en una serie de ensayos como La raza cósmica, Misión de la raza iberoamericana, una interpretación de la cultura iberoamericana escrita por el mexicano José Vasconcelos, pero es con Samuel Ramos, que escribe El perfil del hombre y la cultura en México, donde se aprecia la primera configuración del proyecto de una filosofía acerca de lo mexicano. Partiendo de México, el americanismo filosófico, o la corriente o vertiente ontológica de la filosofía latinoamericana, genera una serie de obras en todo el continente y su influencia se extiende por 4 décadas, de 1930 a 1970, destacándose obras como La seducción de la barbarie y América profunda del argentino Rodolfo Kuch, América bifronte del argentino también Alberto Caturelli, Pueblo continente del peruano Antenor Orrego, El problema de América del venezolano Ernesto Maíz, El sentimiento del humano en América del chileno Félix Schwarman y la invención de América y la filosofía de los mexicanos de Abelardo Villegas.
Las obras mencionadas anteriormente produjeron un sonado debate en todo el ámbito latinoamericano y se reflejan en textos como Filosofía Argentina de Alejandro Korn, Sobre la filosofía en Iberoamérica de Francisco Romero, Hay una filosofía latinoamericana, iberoamericana de Frondizi, ¿Cuáles son los grandes temas de la filosofía latinoamericana de Catula Bru, El problema de la filosofía hispánica de Eduardo Nicol, Filosofía española en América de José Luis Avellán y Filosofía iberoamericana de Francisco Larroyo. La vertiente o corriente historicista de la filosofía latinoamericana también surge en México, impulsada por la influencia de José Gaos, que fue discípulo del gran filósofo español Ortega y Gasset. José Gaos había llegado a México a finales de los años 30 como refugiado, ¿no? Había huido de la guerra civil española, y Gauss había delineado el proyecto de reconstruir la historia de las ideas como base para elaborar una filosofía en lengua española. Ahora, la gran figura del historicismo latinoamericano es Leopoldo Sea, que fue discípulo de Gauss, y se propone una reflexión sistemática sobre la historia de las ideas en América como presupuesto indispensable para generar una filosofía propia, ¿no? Un filosofal propio. Y este planteamiento lo desarrolla en obras como El positivismo en México, América en la historia, El pensamiento latinoamericano, Dialéctica de la conciencia americana y Filosofía de la historia americana. De esa manera, la obra de Leopoldo Sea tuvo repercusiones en todo el ámbito latinoamericano y contó con importantes continuadores, entre los cuales podemos mencionar cuatro figuras principales: el uruguayo Arturo Ardao, el peruano Miro Quesada y los argentinos Arturo Roig y Horacio Cerruti. Todos ellos plantean una reflexión metodológica sobre el problema de la historia de las ideas. Ardao, en su ensayo Historia y evolución de las ideas, Miro Quesada en sus libros Despertar y Proyecto del Filosofar Latinoamericano, el proyecto de realización del filosofar latinoamericano. Por su parte, Arturo Andrés Roig en Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano y Rostro y Filosofía en América Latina, y Horacio Cerruti hacia la metodología de la historia de las ideas en América Latina. Finalmente, la vertiente liberacionista, a diferencia de sus predecesoras, o las que vimos anteriormente, no surge en México, sino que surge en Argentina. A comienzos de los 70 había empezado a surgir un movimiento filosófico que recogía las preocupaciones articuladas por otros sectores de la intelectualidad latinoamericana, es decir, lo que ya mencionamos, ¿no? La sociología de la dependencia, la teología de la liberación. Ahora, antecedente importante del desarrollo de la corriente liberacionista fue la publicación de un libro del peruano Salazar Bondi, que era Existe una filosofía de nuestra América, y en el que plantea que la autenticidad de la filosofía latinoamericana solo podría venir de la conciencia o autoconciencia de la situación de alienación y dependencia en la que se haya sumido el continente. Ahora, acontecimientos fundacionales de esta corriente son el Congreso Nacional de Filosofía, realizado en Córdoba, Argentina, el año 72, y la publicación el mismo año de Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana. Es un libro donde aparecen diferentes autores que son exponentes de esta corriente, como Enrique Dussel, el más importante, Mario Casalla, Carlos Kohlen, Horacio Cerruti, Julio de San, etc., ¿no? Todos estos autores tienen distintas proveniencias y orientaciones, pero coinciden en la necesidad de una filosofía comprometida con los procesos de emancipación política, social y cultural de América Latina. Ahora, para entender cómo no solo surge, sino que se desarrolla esta corriente, es importante considerar que la persecución desatada por la dictadura argentina obligó a un éxodo masivo de los filósofos de la liberación hacia mediados de la década del 70. Algunos de ellos se establecieron en México, ¿no? Y allí, por ejemplo, se establece la principal figura del movimiento y con quien están asociados sus principales desarrollos teóricos, que es
Enrique Dussel. Allí escribió su libro programático, es decir, el libro que plantea, digamos, se plantea como fundamento de toda esta corriente, que es Filosofía de la Liberación, en 1973. Y desde allí el movimiento o esta corriente inicia una continentalización o una ampliación al ámbito latinoamericano. Y en México se firma en el año 75 la célebre Declaración de Morelia, en la que convergen filósofos pertenecientes a las tres vertientes: Abelardo Villegas, Leopoldo Sea, Francisco Miro Quesada, Arturo Andrés Roig y Enrique Dussel. La incansable y prolífica obra de Dussel, de alcance solo comparable a las de Leopoldo Sea, hace de la filosofía de la liberación un movimiento conocido en todo el mundo. Entre las numerosas obras de Dussel habría que destacar Filosofía ética latinoamericana, Método para una filosofía de la liberación, Introducción a la filosofía de la liberación, el encubrimiento del otro, que es lo contrario a descubrimiento, a encubrir es tapar, en vez de descubrir, que quiere decir como destapar, encubrir es tapar, ¿no? Hace referencia a la forma de no ver al otro como tal. Otra obra hacia el origen del mito de la modernidad, Ética de la liberación, de la globalización y la exclusión y política de la liberación.